Bien, muy buenas tardes a todos y todas las que se conectaron y los que se conectaron a esta sesión. Estábamos en una charla informal esperando que aparezca alguien más y bueno, eh, apareció alguien más, así que bienvenidos a todos y todas. Estamos en la tercera sesión de este curso que le llamamos Caja de Herramientas, justamente. Como ustedes ya saben, la idea de estos cursos cortos es tener un espacio donde podamos discutir y presentar una serie de categorías filosóficas que nos ayuden y nos ayudan, en este caso, a pensar en la realidad del mundo contemporáneo, y son exponentes del Centro de Investigaciones en Filosofía que o están trabajando en esta temática o estamos tratando de hacer cosas con categorías filosóficas que los autores o trabajaron en sus tesis doctorales o lo están trabajando en algún proyecto, y por ahí vamos. En la primera sesión hablamos de retos bioéticos del mejoramiento humano, ¿verdad? Hoy, en estos últimos días, la bioética estuvo en el tapete en este país y quien más, quien menos estaba empezando a hablar de bioética y qué hacen los bioeticistas y ese tipo de cuestiones, ¿no? La semana pasada, Ángeles Tigarribia nos estaba hablando de lo que supone un trabajo que él ya lo viene trabajando hace unos años y que tiene que ver con pensar el mundo del trabajo y sus nuevos cambios, ¿verdad? Cómo se fue pasando de lo que él llamaba el toyotismo a la uberización del mundo laboral hoy, ¿verdad? Y todo lo que supone aquello. Y hoy va a estar con nosotros el doctor Jorge Manuel Benítez, que ya Raulín nos lo va a presentar. Y él parte de su exposición de una pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa pensamiento ecológico? Así que yo les dejo con Raulín para que sepamos algo más del profesor Benítez, si alguno no lo conoce, y ya arrancamos directamente con él. Adelante, Jorge, Raúl. ok, Jorge Manuel Benítez es licenciado en Filosofía y Ciencia de la Educación, máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Orden, doctor en Filosofía cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Teoría del Conocimiento y Estética y actualmente es coordinador de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Y también es investigador del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas. Ha organizado y participado en coloquios y encuentros filosóficos a nivel nacional e internacional. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, por citar: Reenfoque de la crítica nietzscheana a la democracia desde la reformulación ecológica de lo político, La lógica del mal o la perfección del bien, y también es autor del libro de crónicas aforísticas, filosóficas, fragmentales y coordinador del libro colectivo Pensar en Latinoamérica. Bienvenido sea, profe. Gracias por aceptar nuestra invitación para este primer volumen de Caja de Herramientas. Y bueno, tenés el micrófono libre para escuchar tu presentación. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenas noches a todos, gracias Raúl. Son 8 menos cuarto, tenemos media hora, las 8:20 más o menos, ¿verdad? De tiempo. Me avisan que no me pase demasiado de los límites del tiempo. De hecho, uno de los rasgos característicos esenciales de lo que podría ser el pensamiento ecológico es la consideración, el tomar en serio los límites. Eso hablan mucho los pensadores ecológicos. Bueno, entonces yo parto de la pregunta: ¿qué es pensamiento ecológico? Como dijo el profesor Andino, en estos días estuve hablando mucho de bioética, bioeticistas, y lo mismo de ecología, ecologismo, ecologistas, ya hace unos cuantos años que está circulando, están circulando esos términos, escuchamos discursos, en general se tienen nociones al respecto. De hecho, que se ha incluido en la escuela, por ejemplo, cierto material relativo a la ecología, en ciencias naturales, hasta ahí. Entonces, la ecología forma parte, o el término, o la idea, o cierta idea de ecología forma parte ya de nuestra cotidianeidad mental, digamos. Pero la cuestión es, ¿sabemos de qué estamos hablando?
Esa es la principal cuestión que al filósofo le preocupa, como una especie de Sócrates, ¿verdad? Hablamos, escuchamos hablar, nosotros mismos a veces hablamos de algo ecológico o antiecológico, leemos en los periódicos, en los productos comerciales, producto ecológico, etcétera, pero de ahí a que sepamos qué significa, diríamos con Descartes, con claridad y distinción, quizás no es tan fácil en ese punto llegar a un concepto, a una idea que nos oriente en este mar de significaciones que tiene que ver con lo ecológico. Entonces, de hecho, mi investigación en gran medida van por ese rumbo, por ese camino de aclarar en lo que se pueda el significado de lo ecológico. Y bueno, lo que quiero exponer es una serie de caminos del pensar, diría Heidegger, en relación a lo ecológico, para que cada uno después, en función a eso, pueda recorrer su propio camino. Ahora bien, este camino, lo que se puede decir con lo ecológico es que es un camino que al mismo tiempo es diverso y al mismo tiempo es un camino que todos lo tenemos que recorrer hoy en día. Entonces, con eso empezaría, ¿verdad? La noción o la tesis de que la crisis ecológica es el tema de nuestro tiempo. Y aquí quería agregar algo. Cuando digo crisis ecológica, agregaría crisis de la biosfera global. Crisis de la biosfera global. A eso se refiere la crisis ecológica. La crisis ecológica sería crisis de la biosfera global. Entonces, citaría aquí a uno de los actuales representantes del pensamiento ecológico, el profesor español Jorge Richman. En uno de sus textos nos dice: lo que está en juego en la presente crisis ecológica no es la continuidad de la vida sobre el planeta Tierra. Muchos, cuando escuchamos la crisis ecológica, pensamos en el fin de la vida y que el hombre está asesinando a los animales y todo eso. Eso de asesinar animales viene ya de hace mucho tiempo. La crisis ecológica no es necesariamente eso solamente, ¿verdad? Entonces no es la continuidad de la vida en general sobre el planeta Tierra, sino la supervivencia de la especie humana y dice Richman, de los logros culturales que apreciamos. Un tema, por un lado, supervivencia, vida simple, es como que te desconectas de la electricidad y ya está, ¿verdad? Y no solo eso, sino de los logros culturales que apreciamos, dice Richman. Complementando esto, lo que podemos decir es que el impacto del hombre, que sería en este caso originado por las actividades humanas, así se dice entonces antropogénico, sobre la biosfera, simplemente imposibilitará nuestra sobrevivencia de la especie humana o de lo que sería la humanidad y no de la vida. Entonces este es un tema, o sea, el fin de la crisis ecológica, el fin negativo, o sea, la crisis ¿a qué iría? Si todo va mal, entonces no es que se acabaría la vida, lo que se acabaría es la especie humana. Es eso. Claro, uno podría decir, ¿y qué importa? Total, esto, según los cálculos, ocurrirá dentro de 50 años, 100 años. Y sí, puede ser. De hecho, es una cuestión que uno, digamos, el pensamiento ecológico implica también pensar más allá de nuestros límites de experiencia individual, extendernos a la responsabilidad de las generaciones futuras, dicen estos autores. Desde el punto de vista egoísta serían mis hijos, mis nietos, etcétera, o nuestra gente, etcétera. Entonces, este es el enfoque de algunos autores que podríamos decir empiezan desde un punto de vista antropocéntrico, quizás para
para enganchar más así a la mayoría de la gente, porque en principio uno solo se preocupa de lo propio, de lo que te afecta, y luego te preocuparía de otras cosas. Entonces, digamos que se recalca en este sentido que el principal efecto negativo de la crisis ecológica sería la desaparición de la vida humana sobre la Tierra. Claro, ahí habrían pesimistas y antihumanistas que estarían felices con eso, pero ese es otro tema. La otra cuestión también en este punto es que muchos científicos, especialmente geógrafos, etcétera, al relacionar esta crisis de la biosfera con, por supuesto, las actividades humanas, entiéndase, por ejemplo, el cambio climático, etcétera, y no solo con el cambio climático, sino con una transformación global de la biosfera en los ciclos geológicos, etcétera. Entonces hablan de una nueva era geológica a la que han denominado antropoceno. Este es un concepto más o menos reciente, años 90, y está teniendo recién uso en el siglo XXI. Pero muchos se preguntan si lo que genera la crisis ecológica no es tanto las actividades del hombre como tal, de todos los hombres, sino de cierta clase de forma de vida humana. Entonces hay otros autores que dicen que no estamos, en todo caso, si hay una nueva época geológica, no es el antropoceno lo que corresponde no sería la denominación correspondiente, sino sería el capitaloceno. Entonces esto después veríamos con la economía ecológica que parecería que sería mejor decir capitaloceno que antropoceno en relación al origen de esta crisis ecológica o de la biosfera global. Siguiendo un poco con la visión de Richman, ¿qué significa concretamente esta crisis ecológica? ¿Cuáles serían sus elementos fenoménicos, lo que aparece o lo que puede aparecer ante nuestra conciencia? Por lo tanto, podemos conocer y experimentar. Bueno, entonces lo más inmediato es la alteración misma de la biosfera, que se denota en la degradación de muchísimos ecosistemas, lo cual degradación que va socavando las bases materiales de la existencia humana. Una segunda cuestión, un segundo efecto sería la hecatombe de la biodiversidad, que también estuvo de moda, ahora no sé por qué ya no está más de moda el tema de la biodiversidad. 3 sería el uso, amenaza de uso militar de armas de destrucción masiva, nucleares, químicas, ensanchamiento de las desigualdades sociales a escala mundial, extensión incontrolable de las ciudades, destrucción de las culturas campesinas, desarraigo, aculturación de masas, subalimentación de gran parte de la humanidad, persistencia de enfermedades que podrían evitarse si se cambian las condiciones, pérdida del control de la gente sobre sus propias vidas, la ansiedad que aumenta, el estrés que aumenta, por ejemplo, por supuesto, desempleo, subempleo, etcétera, destrucción de vínculos sociales. Todo esto, según Richman, serían efectos de esta crisis ecológica. Entonces, ahí como vemos, la crisis ecológica pensada por algunos autores no es solamente la alteración de la biosfera, la deforestación, etcétera, sino también con los efectos que tiene un determinado tipo de organización sobre la propia vida humana, la vida social humana. En este sentido sería cuando hablamos de ecología no tenemos que pensar solamente en la naturaleza, sino que tenemos que pensar en nosotros mismos primordialmente. Después quería citar un texto, una revista latinoamericana de estudios socioambientales, el dossier Letras Verdes, por ejemplo, hablan para contextualizar esta ominosa presencia de la crisis, nos hablan del cambio en los regímenes de lluvia,
que provoca inundaciones o sequías, que tiene que ver con los procesos de deforestación, erosión y incendios, que vivimos en esto. Hace poco estuvimos viviendo un periodo bastante duro de incendios, de efecto desértico nosotros mismos, y que acá menciona justamente que se está dando en la Amazonia y que se extiende, por supuesto, a nuestro país también. Entonces, los estudiosos, sociólogos de esta revista están planteando la necesidad de pensar la sociedad siempre en su relación con el entorno, digamos, el entorno biofísico, podríamos decir. Bueno, eso es solamente los efectos de poner sobre el tapete el por qué, qué de importante tendría lo ecológico, y bueno, porque da nombre a una crisis que es el tema de nuestro tiempo, un tema ineludible del cual no tenemos salida. O sea, no es algo que podamos viajar a algún otro lugar y decir, bueno, aquí ese tema no me preocupa o no le preocupa a nadie. Es un tema, es una cuestión que afecta efectivamente a todo el mundo, lo sepa o no lo sepa. Lo sepa o no lo sepa. Bueno, entonces hablaba de diversos caminos y organicé un poco estos caminos en cuatro modos de abordar la ecología. En primer momento, el término mismo, pensar un poco el significado etimológico de la palabra ecología. Y ahí ya encontramos un origen filosófico, no tanto filosófico, sino en un filósofo que puede dar lugar a que pensemos sobre eso de una manera filosófica. Entonces, la palabra ecología, como ustedes saben, es una palabra de origen griego, es la traducción eco, o sea, viene de logos, que ya sabemos, pero la primera parte es la que nos interesa, eco. El prefijo eco viene de la palabra oikos del griego. Y oikos significaba, y esto lo usa un filósofo, el de los más conocidos de todos, Aristóteles, para designar la casa, la familia y las propiedades de esa familia, y se refiere también al conjunto de todo eso. O sea, la casa no en el sentido solo del edificio, sino los que viven ahí, las cosas que están ahí, pero principalmente al hecho de que están viviendo juntos y comiendo juntos un mismo alimento. Entonces, ese era el oikos griego, y que Aristóteles plantea como unidad básica de la sociedad en su política. Y Aristóteles también considera que habría un tipo de saber específico del oikos, que sería la economía, la oikonomía, oikonomos, un saber práctico para saber llevar la casa. Y este saber económico era diferente, nos dice Aristóteles, al saber de la polis. Entonces, en el mundo aristotélico, griego aristotélico, tenemos por un lado el oikos, y contraponiéndose al oikos, aunque no serían contradictorios, sino diferentes, estaría el mundo de la polis, de lo público, de lo social, pero el oikos era la unidad que formaba parte también de la polis. Solo que la poli implicaba un tipo de lógica, y que sería justamente la política, y el oikos otro tipo de lógica, digamos, la lógica familiar. Entonces diríamos, bueno, acá, ¿qué tiene que ver la ecología con el oikos? Eso veríamos enseguida. Un segundo uso de oikos, pero de un modo, digamos, modulado, cambiado, relativo pero diferente, es el término oikeiosis de los estoicos, los filósofos estoicos. ¿Qué pasa? Los estoicos, digamos que intuyeron filosóficamente que
finalmente el hombre como tal tiene como casa, ellos no decían la tierra, sino el mundo entero, el universo. El universo sería la casa de la que el hombre vive necesariamente, ¿verdad? Efectivamente podemos darnos cuenta de manera fenoménica que todos nuestros alimentos vienen de la tierra. La soja, el trigo, el agua, etcétera, de la tierra. Bueno, decimos, la lluvia viene del cielo. No, la lluvia viene de la tierra, no del cielo. O el cielo forma parte de la tierra en todo caso, ¿verdad? Entonces eso se percataban los estoicos. Entonces cuando ellos piensan en el oikos, piensan en un oikos mucho más ampliado que el oikos aristotélico. Entonces cuando hablan de la oikeiosis, que sería la familiarización con lo propio, sería un poco la traducción, hay mucho debate en torno a esa traducción, pero yo encontré que en general coinciden en esto, ¿verdad? De la familiarización, pero con lo propio. Ahora, ¿qué sería lo propio? Lo propio es lo que pertenece a la entidad natural de cada ser. Entonces, ¿y qué es lo propio de cada ser vivo? El tener el impulso de autoconservarse, de protegerse. Ahora bien, ese impulso propio del ser animal, que también está en el ser humano, porque el ser humano también es un animal. Sin embargo, como ya está en Aristóteles, el ser humano animal, lo propio del ser humano animal hombre es el logos. Entonces, lo propio del animal hombre es familiarizarse con el logos. Entonces, se da el caso que para el hombre es posible extender su, digamos, aunque el término no sería propio aquí, su conciencia de que su familia no es solo su familia biológica, esa es su familia estrictamente animal. Ahora, como hombre, su familia se extendería a todos los hombres. Entonces, la oikeiosis es la base del cosmopolitismo estoico. Dicen los estoicos que la oikeiosis sería el apego o afecto que el animal humano tiene primero por sí mismo, como todos los animales. Pero justamente, como la razón es propia del hombre, pero esta razón es universal, entonces el hombre puede desarrollar ese apego o afecto por los demás miembros de su especie. Entonces, la razón estoica es un ecologos. Y este ecologos es lo que permite al ser humano convertirse en una criatura moral. ¿Y qué significa esto? Que trasciende del cuidado natural, egoísta, para también preocuparse por el cuidado de los demás, y no solo de su familia biológica, sino también de todos los otros hombres, digamos. Esa es la oikeiosis, el proceso de evolución del logo, digamos, en los estoicos. Entonces, esto sí ya nos está orientando hacia un pensamiento ecológico. Luego, en la historia de la filosofía occidental, no tenemos en el pensamiento cristiano, sabemos que la filosofía se convirtió en una ancilla teología. Entonces, las verdades de fe indicaban cómo considerar al hombre como una criatura creada por Dios, y a la naturaleza y al hombre como teniendo un mandato de transformar, dice la Biblia, la naturaleza, etc. Pero principalmente en la filosofía cristiana dominante se establece de una manera tajante la distinción entre los animales y el ser humano, que se hizo a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, bueno. Y también la otra cosa, el otro elemento de la filosofía cristiana es que se establece también muy bien la separación ontológica entre la naturaleza de Dios y su creación, que sería el mundo, ¿verdad? El mundo no es Dios. Entonces, de ahí la esquizofrenia del hombre de estar fluctuando entre los mandatos de Dios y los impulsos naturales que te descarrían de Dios, digamos, ¿no?
Bueno, entonces ahí nos encontramos justamente, el oikos se pierde, esa noción de familia entre todos, con todo el conjunto, con todas las propiedades que configuran la casa. Pero vamos a encontrar, bueno, y podemos decir que la filosofía moderna en general, la de Descartes, de John Locke, de Hume y después Kant, de algún modo son una transposición de esta visión cristiana del mundo y del hombre, una transposición secular, laicizada, ¿no? En el que el sujeto o la razón humana toma el lugar de Dios y el mundo va a ser la criatura del hombre. Antes la naturaleza era la criatura de Dios y en la modernidad pareciera que el sujeto es el sujeto que al final se identifica con la razón estrictamente humana, que al final sería una razón matemática, formal, etc. Es la fuente ontológica del mundo, lo que se consuma, por ejemplo, en el idealismo absoluto, con el yo de Fichte. Claro que eso es como más complejo, ¿verdad? Porque es un sujeto absoluto, luego en Hegel, en el cual se incluye la naturaleza, pero como un momento del yo. Bueno, en todo caso, lo mismo se sigue después en el positivismo, etc. Es la razón humana es la fuente y lo que decide, así como Dios era la fuente y lo que decide respecto a lo que es y a lo que no es. En ese racionalismo moderno, sin embargo, encontramos un pensador que sí podríamos etiquetar, diríamos, en realidad, de ecológico, y es el pensador Benedicto Spinoza o Baruch Spinoza. Hay autores que están hoy en día reivindicando un pensamiento ecológico a partir de Spinoza, y de hecho, uno de los autores que titulan su pensamiento de ecológico propiamente, que es Arne Naes, el noruego Arne Naes, él afirma que el que le inspiró a cambiar la visión racional moderna a una visión racional ecológica fue la lectura de Spinoza. Lo admite explícitamente, que se inspira en Spinoza. Bueno, ¿y por qué Spinoza? Y bueno, porque Spinoza dice Deus sive natura, o sea, Dios es o la naturaleza, y es un o inclusivo, un o que traslada la significación de un lado a otro, identificándolo. Dios es la naturaleza. Dios o sea la naturaleza o sea Dios. Entonces, esta razón de Spinoza devolvería a la naturaleza una consistencia ontológica divina, y a su vez lo divino adquiere una consistencia natural, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, la naturaleza ya no es algo que podemos, por lo tanto, pensarla solamente como un objeto, como en el paradigma cartesiano kantiano, como un objeto, sino que la naturaleza no es sino aquello en lo cual estamos y que también nosotros en parte somos, ¿verdad? O sea, en Spinoza es muy clara la conciencia de que la humanidad, la especie humana, incluso la razón humana, no es sino una parte de una razón más amplia, ¿verdad? De una realidad más amplia. Spinoza nos recuerda a menudo que el hombre es solo una parte de la naturaleza y por lo tanto siempre se verá superado por ella. Esto ya no está, es como la base para lo que después, en el siglo XX, muchos autores plantearán como el principio de precaución, etcétera, etcétera, en cuanto a la explotación de la naturaleza. Después me van a decir quiénes eran los autores. Hans Jonas, de acuerdo, el principio de precaución. Bueno, entonces eso en relación a los filósofos que nos dan ya de la tradición occidental, que nos dan algunos elementos, principalmente los estoicos y Spinoza. Luego me cuesta encontrar algún otro filósofo, a no ser ya llegando a fines del 19, donde casi, bueno, podríamos mencionar al romanticismo,
alemán. Lo que pasa es que muchos no le consideran a los románticos filósofos, sino poetas, literatos, así, bohemios, etc. Bueno, en todo caso ahí está Schelling, pero el Schelling filósofo no es tan ecológico, digamos. El Schelling es más bien nihilista y cristiano, finalmente. Se acerca al final más a Hegel. Sí, el Schelling artístico, el Schelling joven, del círculo romántico. Pero luego hay que tener en cuenta que el romanticismo alemán prácticamente no salió del Oikos de Jena. Quedó ahí en la casa de Schlegel y no se conoció hasta muy entrado el siglo XX, hasta fines del siglo XX, que recién se está reivindicando la naturaleza filosófica de ese movimiento. Ahora, filósofos más reconocidos en su momento, podríamos nombrar en todo caso cercanos o cuyo pensamiento podría servir para pensar ecológicamente, están Nietzsche, un poquito, Nietzsche también, como es de la duración, Bergson, Henri Bergson, y toda la corriente así, solo que tienden al espiritualismo y se complican, pero Bergson sí, propiamente Bergson. Y yo le citaría aquí también a John Dewey, el filósofo norteamericano, y su concepto de experiencia, que a mí me parece que es bastante ecológico. Y de hecho estoy pensando en trabajar esa línea también de la conexión entre el pragmatismo de William James, de Dewey, y el pensamiento ecológico. Porque lo que estoy viendo es que para educación hay poco desarrollo de la ecología, eso veremos enseguida. Bueno, y después en filosofía no hay más hasta los filósofos que de nuevo toman la misma palabra y ya la van mencionando como Deleuze, Guattari, por ejemplo, y Guattari con el término ecosofía. Pero esos ya serían filósofos que hoy están apenas conocidos, ¿verdad? Todavía son muy nuevos. Algún día el siglo será deleuziano, creo que dijo alguien. Bueno, el segundo, ese es el camino de la etimología, ¿eh? Que nos lleva la palabra oikos. Entonces, casa, familia, pero al final una especie de casa y familia universal. Entonces, ¿cómo será que se entiende eso? Bueno, el otro camino es el epistemológico, que es como el camino central, y es el camino que yo elegí para seguir en mi tesis doctoral, que es investigar en qué consiste propiamente la ecología como ciencia, para a partir de ahí interpretar entonces qué sería un pensamiento o una filosofía ecológica. Entonces quería apoyarme entonces en el desarrollo ya de un enfoque racional, moderno, científico, y no meterme en los debates en torno a ecología sí, ecología no, etc. Esa es mi idea. Al final uno igual se mete en ese debate. Bueno, y ahí, claro, hay que mencionar al creador moderno de la palabra, del término de ecología, que es Ernst Haeckel, un naturalista de fines del siglo XIX, que fue uno de los principales difusores del paradigma de evolución darwinista. La ecología, entonces, como ciencia, nace tiene como trasfondo inmediato la evolución, el concepto de evolución de Darwin, porque el concepto de evolución ya venía de antes, ya viene de Herder, ya viene el pensamiento alemán, de la Ilustración en parte, pero lo que influye para el pensamiento de la ecología propiamente es el de evolución darwinista. El concepto entonces de evolución natural de las especies, no de evolución de la humanidad espiritual o de la sociedad y todo eso, sino de evolución de las especies. Entonces nace con esa, yo casi diría con esa tara. Pero ya muy pronto, los siguientes ecologistas, que todavía no se llamaban así, se dieron cuenta que lo que evolucionaba no eran las especies propiamente, sino eran un conjunto de especies.
o sociedades. Entonces, no evolución de las especies por separado, se dio cuenta que no, que hay una evolución del conjunto de las especies. Y ahí encontramos el periodo de la protociencia de la ecología, como diría Kuhn, cuando la ciencia está en proceso de... ahí Sergio Cáceres me va a complementar. Hay un proceso de... hay una fase en que todavía no está en la ciencia establecida y entonces está en proceso. En ese proceso ahí ya tenemos unos cuantos autores, entre ellos Clemens, que fue uno de los primeros que investiga esta evolución en las sociedades vegetales. Luego se encontró lo mismo entre los animales. Luego se encontró que en realidad la asociación no era solo entre vegetales o entre animales, sino que era entre animales y vegetales. Y lo principal, lo que hace verdaderamente ecológico es que esta asociación a su vez entre vegetales, animales, también se da con el medio físico, que ya deja de ser simplemente un medio físico para convertirse también en un elemento que interactúa con el resto. Entonces de ahí surge el concepto de ecosistema de Arthur Tansley en los años, fines de la década de los 30. Antes de eso, el cambio para pasar de la visión, digamos, botánica zoológica en la que todavía estaban los primeros ecólogos, fue muy importante la obra de Vernadsky, un bioquímico ruso que, y esto es importante, él acuñó el término de biosfera. Antes de Vernadsky no existía esa conciencia de que la vida era una realidad universal y que daba lugar a un entorno físico, justamente a una esfera física muy particular, y muy particular porque nosotros vivimos gracias a esa esfera, ¿verdad? Y esta es la biosfera, la esfera donde la vida es. Y bueno, Vernadsky fue un bioquímico y es el primero que acuña esta idea de la biosfera y no ve los organismos vivos, la Tierra no es simplemente un escenario al que luego se le va como si fuera el pesebre que se compra y luego van poniendo las piezas ahí, no, sino que la biosfera es una dinámica que se da en su conjunto, pero que se da siempre de una manera diversa, digamos. Entonces, ahora Vernadsky estudió más bien el conjunto, la biosfera es su obra fundamental. Y luego Tansley junta el enfoque de los ecólogos botánicos solo con la visión de la biosfera de Vernadsky, y ahí tenemos la noción de ecosistema. Y Tansley enfatiza, va a tirar más hacia Vernadsky, y va a decir que los ecosistemas no son sistemas orgánicos, sino sistemas físicos. Sistemas físicos. Bueno, y ya a partir de Tansley empieza una serie de construcciones ecológicas en donde va a cobrar cada vez mayor importancia el enfoque que se llama trófico dinámico, el enfoque trófico dinámico, que va a convertirse finalmente junto con los otros enfoques, ¿verdad? Va a convertirse en la base de lo que sería el actual esquema epistemológico de la ecología. Y entre los autores que trabajaron para la construcción de un concepto de ecología como se usa actualmente, es el español catalán Ramón Margalef. Y él nos dice que los ecosistemas entonces no son orgánicos ni solamente físicos, sino que son sistemas biofísicos y que configuran comunidades. Son comunidades biofísicas. Entonces, cuando pensamos en comunidad, nosotros siempre nos viene a la mente comunidades humanas. Vivir en comunidad y pensamos en las comunidades humanas, cristianas, etcétera, etcétera. A lo sumo, las comunidades animales, ¿verdad? Pero los sistemas biofísicos son comunidades en las que están incluidos también los elementos físico-químicos, como tal, que ya no serían físico-químicos, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Acá lo que nos dice Magalhães es que estos sistemas biofísicos, en ellos se da un proceso físico universal que es la disipación de energía. Esto tiene que ver con
el Big Bang y todo eso, ¿verdad? Entonces, la disipación de energía. La disipación de energía, que tiene que ver con la segunda ley de la entropía, la pérdida irreversible de la energía, el paso de la energía sería bueno, no vamos a entrar en términos físicos. Entonces, es la segunda ley de la termodinámica, nos habla de la disipación de energía como un fenómeno cósmico. Ahora, ¿qué pasa? En algunos, entre comillas, lugares y tiempos, esta disipación de energía, que es como pérdida irreversible, que no se puede recuperar, la energía como tal. Sin embargo, no todo se pierde, sino que quedan algunas estructuras u organizaciones en el espacio-tiempo. Y estas estructuras y organizaciones, entre comillas, contienen, o más bien son información. Y esta información, ¿qué pasa? Dinamiza digamos, a esa disipación y aumenta la complejidad del sistema que disipa la energía. Y entonces un sistema ecológico sería esto, ¿no? Un biofísico en el que la disipación de energía aumenta la información y esta a su vez aumenta la complejidad del sistema. Y ahí habría una especie de autoorganización en el tiempo. Ahora, esta dinámica entonces, a su vez, nos lleva a que los sistemas ecológicos están en devenir continuo. Son espacio-tiempo en devenir continuo. Y a este devenir continuo del espacio-tiempo de los sistemas ecológicos, los ecólogos le llaman sucesión. Un concepto un poco complicado. A mi tutor le costó mucho entender esto en su momento. Bueno, les doy una definición. La sucesión, nos dice Margalet, es un proceso auto-organizativo a lo largo del cual las comunidades bióticas tienden a aumentar su control sobre el medio físico-químico. Aquí si nosotros relacionamos con la filosofía cristiana y la idea del dominio del hombre sobre la naturaleza y la especie, pareciera que estaríamos repitiendo, pero no, porque el aumento de control, aquí no hay que entenderlo como dominio y poder, poder de dominio, sino control en el sentido de, casi podríamos decir, de conocimiento. Control, cuando uno tiene la información, entonces se controla equilibradamente, o sea, se da un equilibrio de la circulación de lo físico y de lo químico ante justamente la multitud de eventos que ocurren continuamente en el cosmos. O sea, desde el punto de vista del ecólogo y del pensamiento ecológico, el tema es que el mundo efectivamente, como decía Kant, es un caos de sensaciones. Entonces, todo está ocurriendo, todo puede ocurrir. Ahora, como ese todo puede ocurrir, de ello no puede salir nada que todo se disolvería otra vez de nuevo. Entonces hay como en algunos resquicios de este todo, por algún motivo se produce un efecto que niega la entropía, o sea, el efecto negentrópico. Y esto es la vida. La vida sería una especie de autoorganización de este cosmos que da lugar a fenómenos que a lo largo del tiempo, en vez de disiparse y perderse, se conservan y se enriquecen. Y la biosfera es una realidad de lo más complejo y de lo más rico que hay en todo el cosmos. En todo el cosmos. O sea, uno puede buscar justamente la búsqueda que los de la NASA hacen hoy en día de otros mundos donde podamos ir a depredar y volver. Entonces es la búsqueda de planetas que tengan justamente esta complejidad tal que permitan la vida y si es posible la vida humana, ¿verdad? Una biosfera buena, ¿verdad? Supuestamente hace poco encontraron un planeta así, hay que ver, ¿verdad?, dónde está y todo eso. Pero lo concreto es que la
la biosfera, la Tierra es una realidad, es un ser, digamos, de lo más complejo y rico que no podemos encontrar prácticamente en otra parte del universo. De ahí que la crisis de la biosfera es una crisis ontológica, ¿verdad? Y principalmente para nosotros y para muchas de las especies, pero principalmente para nosotros, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ahora esta visión entonces de la ecología, un pensamiento no en términos de organismos, no en términos del hombre directamente, sino de sistemas biofísicos y también configurados en un medio global, pero a la vez también altamente complejo, y la palabra que aquí me faltó fue diversos, porque esta organización espacial y estructural es siempre en cada espacio y en cada tiempo diferente. No hay forma de que haya un tipo de organización igual a otro. O sea, esa es una de las grandes enseñanzas de la ecología. Solo los medios producidos, por ejemplo, por la industria, por el enfoque industrial de la producción de objetos, entonces sí encontraríamos estructuras espacialmente repetitivas, ¿verdad? Por ejemplo, las urbanizaciones modernas, etc. Pero cuando se da esta interrelación biofísica, organización espacial a través del tiempo y de la complejidad, incluso en relación a sociedades humanas, siempre vamos a encontrar una diversidad de formas que podríamos decir tanto naturales, entre comillas, como humanas. Entonces, por eso encontramos cuando el antropólogo estudia a la naturaleza humana, cómo lo ve en diferentes pueblos y el arqueólogo a través del tiempo, vamos a encontrar siempre una diversidad que parece no tener fin. Y ustedes pueden decir, sí, pero hay ciertos grupos indígenas que nunca cambiaron su forma de construir una casa y tal. Bueno, eso quizás es prejuicioso también, pero a poco que se estudie se verá que quizás no hay diversidad en cuanto a habitación, a vivienda, pero sí hay diversidad en cuanto a sistemas religiosos, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del hombre, justamente, hay que ver qué es lo propio nuestro, entonces, como decían los estoicos, y ver que la diversidad no tiene que ver con qué tipo de camisa uno usa, ¿verdad? No estaría ahí la diversidad propiamente humana. Bueno, ahora bien, entonces este enfoque, todo este mundo de lo ecológico, vuelve a impactar sobre la filosofía, y entonces puedo dividir en tres grandes ámbitos de este impacto. En la ética, da lugar a una reflexión ética ecológica, ahí la bioética está, aunque la bioética creo que surge más bien desde un enfoque de las ciencias médicas, que a su vez no tienen el enfoque ecológico. Entonces la ética ecológica, ahí le puedo citar a Aldo Leopold, como considerado como uno de los fundadores de la ética ecológica o ética de la tierra, como la llamó él, hasta el español Jorge Richman, que es uno de los principales pensadores castellano de la ética ecológica. Entonces les recomiendo ver a Richman en este punto. Uno de los debates en este campo es la del antropocentrismo o el biocentrismo. Claro, porque cuando hablamos de ética siempre pensamos en términos, yo diría, kantianos, ¿verdad? La ética tiene que ver con lo que hace bueno al hombre y lo que lo hace hombre como tal, ¿verdad? La ética siempre parecía ligado a la humanidad y solamente a la humanidad. Los animales no tienen ni bondad ni maldad, etc. Entonces, esa es una visión que muchos, principalmente los ecologistas, llamaban antropocéntrica. La ética ecológica puede ser antropocéntrica cuando sigue manteniendo al hombre como especie o como figura central de la ética, solo que este tendría que dar cierto espacio a las otras especies animales. Entonces, derivaría entonces la ética ecológica antropocéntrica en un conservacionismo, etc. Pero está la ética ecológica más radical y que algunos la llaman biocentrista,
justamente pone como centro no al hombre, sino a la vida, por lo tanto a todas las manifestaciones vivientes y al hombre como una de ellas más. Entonces, ahí el tema es que efectivamente el hombre no es el centro de la vida, pero tampoco el hombre es una especie más, ¿verdad? Es una especie que hay que tener en cuenta. Bueno, la otra área del saber a la que impacta la ecología es la economía ecológica. Ahí tenemos a una serie de precursores que vinieron del materialismo histórico marxista, entre ellos Patrick Guedes, de los más interesantes, y el considerado fundador de la economía ecológica como disciplina es Nicolás Georgescu-Roegen, que justamente, así como ocurrió en la ecología, lleva la ley de la entropía digamos, al campo de la economía. Decía lo que todos los economistas anteriores, desde Adam Smith hasta Marshall, han olvidado la ley de la entropía en el proceso económico. Entonces, él es el fundador. Luego tenemos a otro autor interesante como Kenneth Boulding, que acuñó la frase que la Tierra es como nuestra nave espacial, que ahora no podemos pensar de otra manera. Herman Daly, con su economía del estado estacionario, aunque ha sido un poco dulcificado Daly con esto del desarrollo sustentable o sostenible, etc. Y en castellano le tenemos a Martínez Alier y el ecologismo de los pobres, y a José Manuel Laredo con el enfoque integrador entre economía y ecología. Y el tercer campo donde encontramos una eclosión de enfoque ecológico es en la política. Y ahí tenemos a lo que se ha dado a llamar la ecología política. Yo simplemente les recomiendo ya, que como no hay tiempo, la pongan en internet, revista Ecología Política, y ahí van a encontrar un montón de elementos para navegar en ese campo. Solo les cito entre los que trabajan esta línea en Latinoamérica, al colombiano Arturo Escobar y creo que el argentino Héctor Alimonda. Este último a su vez conecta la ecología política con el pensamiento decolonial del pensamiento latinoamericano. Y bueno, y lo que mi idea es también que el impacto de lo ecológico en la educación todavía está por venir. Por lo menos no me consta a mí que haya un desarrollo como sí se da en la economía ecológica, en la ética y en la ecología política, que haya una educación ecológica muy poco. Encontrar algunas cosas, pero sin muchos vuelos, sin conexión con todo esto que estábamos diciendo. Y entonces a mí me parece que haría falta tomarlo a John Dewey y a partir de él de empezar a desarrollar con todos estos elementos un enfoque ecológico de la educación. Más aún teniendo en cuenta que hoy en día hay una verdadera crisis en la educación y que es una crisis, yo diría, ecológica, porque cada vez más se está tomando la educación como un objeto, como algo que se puede manipular, como algo que se le puede dar formas, estructuras, diseños, como si fuera un edificio simplemente, y todos sabemos, principalmente los docentes, que la educación es en realidad compleja y que un aula es como una biosfera, o si no, no hay caso, ¿verdad? Bueno, entonces esperemos que algún día podamos retomar la educación y que es esencial. De qué cambio podemos hacer en la economía, en la ética y en lo político si en la educación estamos enfocando de manera totalmente contraria a lo ecológico. Bueno, y finalmente también hablo de un camino ontológico, es decir, pensar de otro modo el ser. Así diría Félix Duque, pensar de otro modo el ser. Por supuesto, la naturaleza. No pensar más la naturaleza, pensar en la vida, no en la naturaleza. La naturaleza se puede decir que no existe, o bien es Dios. Pensar de otro modo el espacio y el tiempo, pensar de otro modo efectivamente el ser humano, más allá del platonismo, del sustancialismo, de los dualismos modernos, el debate entre razón y sensibilidad, el debate entre materia y forma, etc. Por supuesto, más allá del mecanicismo y de sus subsecuentes tecnocracias, más allá del pensamiento analítico, que siempre está relacionado con la anatomopolítica y todo eso. Entonces, pensar la vida como sistema ecológico y no como organismos. Entonces, olvidar
al ser humano como, como individuo, como suma de individuos y todo ese debate entre comunidad, sociedad. Todo eso ya no tendría sentido si pensamos de otro modo el ser, la naturaleza, el ser humano. ¿Sí? Y por último, bueno, ya en esa línea están ese pensar de otro modo de ser al noruego, al pensador noruego que cité antes, Arne Naes. También aquí se conecta con esta línea de pensamiento denominado ya ecológico, Fritjof Capra, aunque este último es muy defenestrado en general por los círculos científicos. A partir de estos autores se plantea una distinción entre ecología superficial versus ecología profunda, que uno diría entre falsa ecología y verdadera ecología, simplemente, o sea, verdadero pensamiento ecológico y un pseudo pensamiento como ciencia y pseudociencia, etc. Y por supuesto aquí hay que mencionar a mi autor de cabecera, Gregory Bateson, y su Ecología de la Mente. Me parece uno de los autores que debería estar en las escuelas ya para enseñarnos acerca de cómo ver la naturaleza, uno mismo, pensar de otro modo el espacio, el tiempo, el conocimiento mismo. Y termino mencionando, por supuesto, a Deleuze y Guattari, que también plantean ya un nuevo paradigma ecológico para pensar la realidad social, la realidad histórica, y hablan de 3 ecologías que se combinan, y finalmente Guattari ya específicamente nos habla de ecosofía. Nos suena un poco a Steiner o algo así, ¿verdad? Pero no, puede ser algo de Goethe, quizás tendría que ver con eso, pero de un modo totalmente laico, no como en Steiner o Goethe, que pareciera todavía tener algo de relación con la divinidad. Que por cierto, no, Bateson también nos habla, ¿verdad? Que no solo no solo el pensamiento científico nos conecta con lo real, también la poesía, también la religión. O sea, no es que porque la religión, no. Tenemos que, pensamiento ecológico justamente implica una posibilidad de volver a buscar el diálogo entre la razón, la ciencia, la religión, la teología, etc. A eso también tendría que generar entonces un espacio de pensamiento que justamente ha enfocado a resolver esos primeros problemas que dijimos y que en definitiva tienen que ver con la supervivencia y la extinción de la especie humana sobre la Tierra. Bueno, creo que me excedí bastante del tiempo. Aquí termino. No, al contrario, para mí que súper bien. Bueno, creo que antes que nada, muchas gracias, profe, por tu presentación. Ahí en el chat les compartí el link para que puedan ingresar a tu tesis doctoral. Creo que Así lo puedan bajar. Lo pueden descargar. Tipo, un tema que tenemos con el profe es tratar de publicar en formato libro. Ojalá podamos y salga, no sé, 2 años. Aprovechando el momento, amigos y amigas pueden hacer sus preguntas, algunas dudas con respecto a la exposición del profesor, para sacarnos de las dudas, obviamente. Alguna consulta al profesor Benítez y aprovechar un poco también esto que es un tema que lo digo yo que ando leyendo mucho la última etapa de Guattari, que estaba conversando con el profesor. Es un tema bastante apasionante porque implica salir un poco de los marcos ya normalizados de cierta literatura filosófica, digamos, moderna, en donde, en mi caso, que quiero tratar de problematizar esa diferencia entre naturaleza y ser humano, que digamos, como mencionaba el profesor, creo que Spinoza es uno de los grandes referentes que rompe con ese esquema. Y eso, si quieren preguntar algo, pueden aprovechar ahora. Profe, si querés decir algo más. Preguntar o comentar algo, hermano, no hace falta que pregunten, tío. No sé si quieren comentar algo. ¿Qué piensan al respecto? Si creen que es importante pensar la ecología, ecológicamente atendiendo
el contexto actual que estamos pasando en nuestro país, Latinoamérica y el mundo, diría también. Así que pueden hacer... Pero sí, hablando de nuestro país, claro, uno dice así, el pensamiento ecológico es algo que ya es un cliché, ¿verdad? Tiene que ver con un pensar lo global, pero siempre también desde lo local, como un especie de lema, ya he visto por ahí. Sí, en parte es así. Entonces, claro, tenemos que, esto es lo que tiene, cuando pensamos ecológicamente, tenemos que pensarnos como país, pero también como país que está en una, y de hecho, cuando se habla de globalización, se está haciendo una especie de pensamiento ecológico, pero yo diría espurio, ¿verdad? Espurio porque se piensa solamente desde una perspectiva parcial, que es principalmente la que tiene que ver con lo económico incluso no en el sentido de economía ecológica, sino lo económico como que sería del mercado. El mercado global, eso sería. Entonces, el tema Paraguay en el mercado global es eso. ¿Qué posición ocupamos y no sé qué? Esa es nuestra preocupación, ¿verdad? Que tenemos que subir en el ranking de países que exportan, que no exportan, que no sé qué, que competencias por aquí, por allá. Bueno. Entonces, pensamos lo global en términos económicos y otra vez económicos muy ¿cómo podríamos decir? Suficientemente como impropio, ¿verdad? Para comprender toda la complejidad que es un país. O sea, un país no puede ser una factoría productiva, ¿verdad? ¿Se imaginan? Y de hecho se está haciendo, por eso la deforestación masiva, ciertos tipos de actividades económicas también masivas. Entonces, a costa de tanto de la gente, acá ya no hay la naturaleza de la gente como de la misma tierra, de los suelos. El suelo, por ejemplo, el suelo es una realidad como la biosfera altamente compleja. Si el suelo se acaba, no hay dinero que valga. O sea, la idea, por ejemplo, de lo poco que incluyen supuestamente los economistas, lo ecológico, dice, bueno, está bien, vamos a pagar algo entonces en concepto de algo así de compensación. Entonces, un impuesto ecológico sería, un impuesto ecológico, claro. Se destruye todo el suelo y ahora ¿qué hacemos? Y el dinero va a poder recuperar una realidad que costó cientos o miles de años en producirse y que no se va a poder reproducir ni en 10, ni en 20, ni en 30 años. O sea, eso, por ejemplo, un tema que a Paraguay pensar el tema del suelo me parece esencial. O sea, ahora todo muy bien, que somos productores, que primero del mundo, que segundo, que tercero, todo muy bien, pero esa producción se está haciendo a costa de una explotación, incluso de una explotación del suelo. Se está explotando, se está sacando la calidad del suelo. Y sí, que se recupera algo, se vuelve a abonar, sí, pero hay un proceso ¿cómo decir?, de entropía que no se puede evitar, justamente, ¿verdad? Y todo tiene su límite. Justamente una explicación ecológica de las migraciones, del movimiento continuo de las comunidades guaraníticas, es justamente ecológica. Supuestamente la explicación de ellos mismos era religiosa, ¿verdad? Pero encaja muy bien con el tema de que llegaba un punto en el que los habrían como indicadores, ¿sí?, de que el lugar donde estaban habitando ya estaba llegando a su límite ecológico, o sea, su sistema ecológico está llegando a un límite ecológico para soportar una determinada explotación. Entonces, claro, abandonaban ese lugar, iban a otro y dejaban a ese lugar un tiempo para que este sistema vuelva a restablecerse. Probablemente luego de un tiempo regresaban al lugar y podían volver a explotar durante un tiempo. Esa es la idea del nomadismo, de los pueblos guaraníticos y de otros pueblos, ¿verdad? El nomadismo digamos, es un tipo de conocimiento, práctica de relación y
adaptación ecológica, no adaptación darwiniana, sino adaptación ecológica, que es una adaptación dinámica con el entorno, de manera que el entorno es un hábitat, no simplemente un marco físico, es un hábitat, o sea, es un lugar físico, químico en el que es posible habitar, ¿verdad? Y el tema es que nosotros estamos, nosotros digo entre comillas, el capitaloceno en realidad, ¿eh? Es importante, eso es muy importante porque, o si no caemos en el pesimismo antropocéntrico, algo así. Al final una especie de antropocentrismo invertido, ¿verdad? Megalomanía al revés, ¿verdad? Demasiado malo lo somos y ya tenemos que morir todos, no sé qué, bueno. Hay una cuestión ahí, ecofascista se le llama eso, ecofascismo, algo así. Algo así. La extinción del ser humano. Sí, y que también está el otro, el que no, que tiene que nacer menos gente y no sé qué, ¿entendés? Sí. El problema es entonces hay que esterilizarle, no sé, todo ese tipo de cosas idriosas, ¿verdad? Pero ahí el presupuesto está mal. Se está considerando que la especie humana naturalmente tendería a eso. Y eso básicamente es un error porque se dan sociedades humanas que conviven con sus entornos climáticos, ¿verdad? Con sus cuencas hidrográficas, etcétera, y cientos y no están acabando con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya han logrado una especie de ecosistema. La famosa, yo una vez leí sobre la dehesa española, que es un ecosistema en el que están incluidos los pueblos. Los pueblos mismos forman parte, o sea, es un sistema que uno dice natural, ¿verdad? Hay un cierto tipo de árboles, un cierto tamaño, ciertas especies animales, que uno ve y piensa que es naturaleza, pero en realidad es un entorno que está en continuo, que a través del tiempo, en relación con las poblaciones humanas, llegan a un punto, a una dinámica de equilibrio que se mantiene. Esa es la dehesa, ¿verdad? Y de eso también habla, por ejemplo, Arturo Escobar, en su obra El Salvaje, algo así, me acuerdo el título de esta tesis, Arturo Escobar, pero es su principal obra, la que tiene más conceptos. Y hay una segunda parte práctica donde habla de la problemática de justamente la progresiva explotación que empieza a hacerse de la costa selvática de Colombia, que todavía es muy grande la selva de Colombia, hacia el Pacífico, y que para la mayoría de la gente es pura selva, pero en realidad ahí hay muchos pueblos viviendo, mucha gente viviendo, y que son pueblos pescadores y tal, y él se dio cuenta que esta gente no es que no trabaja, no quiere progresar y tal, como dice la mayoría de los colombianos que están ahí y como todos nosotros nos dicen que tenemos que pensar, ¿verdad? Sino que son gente que justamente trabaja, vive, come y se divierte, ¿verdad? De acuerdo al medio, porque ellos saben que ese es su medio de vida, es su hábitat, y saben que si se destruye ese hábitat, ellos desaparecen como tal. Entonces, ese ellos no se refiere solamente a ellos como individuos orgánicos que comen, o sea, no, se hace en el Estado y le dice, bueno, le vamos a poner ahí una residencia y le vamos a dar un subsidio, ya está. No, lo que pasa es que ellos son, en su ser está incluida su relación con el medio ambiente, o sea, no es un medio ambiente, es su vida. Entonces, se da cuenta Arturo Escobar que hay que, en ese caso, ahí planteaba una especie de nueva organización consciente de ese peligro para contrarrestar los avances de lo que dijiste hace rato. No está en Arturo Escobar, pero es eso, la economía extractivista, el nuevo boom del capitaloceno, la economía extractivista. Y bueno, y eso nosotros lo vivimos en Paraguay a partir de la década de los 50, la deforestación increíble. Cualquiera puede ver, cualquiera, lo que era todavía el bosque atlántico, remanente del bosque atlántico post-colonia española, ¿verdad? Que se deforesta toda la zona esta que sabemos central cordillera, pero había quedado todo ese entorno donde estaban los guaraníes monteses, decían los guaraníes, los españoles. Entonces, todos sabemos, ustedes pueden ver el mapa de Paraguay en los años 40 y van a encontrar que algo así como 9 millones de kilómetros, algo así, era de bosque atlántico. Y hoy en día creo que no hay ni 500, algo así. Hay que ver un poquito. Tenemos solo mechones y casi nada. O sea, una deforestación tal que, bueno, eso no va a ocurrir sin ningún tipo de costo, ¿verdad?
ningún tipo de costo. Uno diría, bueno, el precio del progreso y tal, pero todo tiene su costo. Eso es lo que nos enseña la economía ecológica de Georges Kurzweil. Todo tiene su costo. Es falso eso de que hay ganancia, lo que nos enseñan los economistas, que aumenta el valor, hay ganancia, ¿no? Donde si uno produce algo acá, es a costa de destruir allá. Entonces, no hay por ningún lado, y también como él dice, cuando uno come 2 platos, no es que uno simplemente come 2 platos, sino que está dejando sin comer a alguien. Es un poco la conciencia de la economía ecológica de Georges Kurzweil. Y en términos estrictamente físicos, entrópicos, digamos, ¿no? Pero que él lo va a combinar con la cuestión cultural. Entonces, él va a decir que en la actualidad, por eso no se puede hablar de que el hombre es el que causa la crisis ecológica, sino cierta forma de vida, cierto bios en el sentido griego, que ahí ya podemos discutir si es la modernidad, o si es la colonialidad, o si es el capitalismo, o si es el liberalismo, o si es, incluso por ejemplo Leslie White habla del cristianismo, dice que el cristianismo es la causa de la crisis ecológica, aunque después termina diciendo que San Francisco finalmente es buena onda, dice Leslie White. Bueno, y así, eso ya no importa, lo que sí que es una forma de vida y que es algo, es lo que tenemos que reflexionar, esta forma de vida, a dónde nos lleva, el desarrollismo y todo eso, el progreso. Bueno, por ahí va el tema. Profe, ahí en el chat, Melissa Duré pregunta si se puede explicar un poquito más la articulación entre Baruch de Spinoza y el pensamiento ecológico. O sea, ¿se enlaza con su ética? Claro, ahí el que debería explicar eso es Raúl Acevedo, que es el experto en Spinoza, y no yo. Yo simplemente he encontrado en la literatura actual, el espinosismo actual, he encontrado algunos autores, yo creo que todos, pero algunos autores que específicamente hablan de una conexión directa entre pensamiento ecológico y la filosofía de Spinoza. Ahora, si me preguntaba a mí qué pienso yo, ¿verdad? Que no es mucho en relación a Spinoza, lo que yo puse, lo que yo conté hace rato era de la no dualidad, principalmente eso, en ese aspecto. Yo había hablado que el pensar de otro modo el ser, no en términos dualistas, sería ya un abordaje ecológico del ser, y Spinoza hace, siendo racionalista, sin embargo, él postula lo que ahora llaman un panteísmo, un monismo, etcétera. Eso no importa, pero lo que sí que nos habla de que no hay por un lado la materia y por otro lado las ideas, el platonismo. Está el famoso lema espinociano del ordo connectio. ¿Cómo era eso? El orden de las ideas es el orden de la conexión de las cosas, y viceversa. El orden de conexión de las cosas es el orden de conexión de las ideas. Entonces, cuando yo veo una cosa, o sea, por ejemplo, una ciudad, no es que esto es una ciudad y la gente, sin embargo, es distinta, no. Una ciudad ya nos está hablando de un orden de conexión de ideas. Entonces, hay una línea que es que tiene que ver con la ecología tecnológica, algo así, de la técnica, y que se aplica a la construcción de ciudades y todo eso, y te indica ya que cómo están dispuestas o construidas las cosas, o la construcción de ciertas cosas indica ya unas ideas y viceversa. O sea, no se puede distinguir la idea de las cosas. Y en ese sentido nos obliga a ser ecológicos, de hecho, el sistema spinoziano. Ese es el punto. Sí, porque el sistema platónico es lo que hay en el mundo sensible, es todo, digamos, copia y tal, las ideas son de otro mundo. Entonces lo que yo piense no afecta a nada en el mundo. Esa es la base, ¿verdad?, del pensamiento no ecológico, o dualista. Entonces nosotros decimos, bueno, la naturaleza está muy linda, pero hay que progresar, no hay de otra. Ese pensamiento dualista, el progreso es, hay que desarrollarse, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿verdad? Y bueno, la naturaleza sí, eso es cosa del pasado, no sé qué y tal y cual, ¿verdad? Entonces,
nos estamos pensando de manera dual. La naturaleza es como un objeto que podemos, justamente lo interesante es que al convertir a la naturaleza en un objeto, ya hicimos todo para destruir el pensamiento ecológico. Porque al convertirlo en un objeto lo que estamos haciendo es separar ontológicamente el sujeto. Por más que el sujeto haga referencia a un objeto, pero ya habría una separación entre sujeto y objeto. Y en definitiva, desde un punto de vista idealista, el objeto no es sino una producción del sujeto. Entonces, y ahí unido eso a la tradición cristiana, interpretada comercial, industrialmente, uno ya diría, bueno, entonces la naturaleza es la materia prima que tenemos, a la que Dios nos manda que tenemos que transformarla. Y esto incluso suena un poquito a Marx, ¿verdad? A Marx, ¿verdad? Que transformar la realidad es lo que el hombre tiene que hacer para entonces, eso es lo que habla de una reapropiación del trabajo en la propiedad del objeto y bueno, y eso en el capitalismo se pierde, pero igual habría hay un mandato casi cristiano kantiano, digamos, de que la actividad humana es propiamente la transformación de la naturaleza. No pensar, ¿no? Eso ya no pensar, ¿no? El logo, eso no tiene que ser el trabajo, ¿verdad? El trabajo es lo propio del ser humano. Entonces pareciera que hay que trabajar, hay que transformar, a la medida que transformamos, humanizamos el mundo cada vez mejor, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que más bien es cada vez peor en todo sentido, ¿verdad? Incluso en el ámbito social y político, ¿verdad? Así es. Pueden, aprovechando y siguiendo, ya que tenemos ya un poco de tiempo, podemos aprovechar a ver, muchas gracias. Podemos seguir preguntándole, consultándole acá al profesor a ver qué más podemos sacar de su conocimiento sobre ecología. Por lo que aprendí con tu tesis también, Raúl, en Spinoza, siguiendo con Spinoza, ¿por qué sería ecológico? Porque siendo racionalista, sin embargo, él trata con mucho detenimiento la cuestión de los afectos, Y el afecto tiene que ver justamente con lo vital, que en Spinoza sería el conatus. O sea, Spinoza la vida sería como sería casi una propiedad ontológica, porque todos los seres quieren preservarse en su ser, dice Spinoza, y que suena mucho a lo que los estoicos con la oikeiosis decían de los seres vivos, específicamente. O sea, los estoicos no pensaban que la piedra quiera preservarse en su ser, pero sí que todo ser vivo, desde el mosquito hasta el ser humano, tienen ese impulso natural de preservar, pero ellos decían lo propio. Y Spinoza dice que todo ser, en el sentido más racional, digamos, todo ser, o sea, la dureza, la propiedad de dureza, que nos enseñan así en física, sería una especie de propiedad del ser de querer preservarse, ¿verdad? Siempre se está preservando, es decir, cuando uno calienta el agua y el agua se evapora, parece que el agua simplemente cambia de estado para preservarse, no desaparece el agua. Quiere decir que la transformación sería a su vez un acto de preservación de los seres físicos, en este caso, de los seres físicos. Y la llamada evolución, entre comillas, sería la de los seres biológicos, justamente, los seres biológicos. Entonces, en ese sentido, tomando en ese sentido evolución no darwiniano, podemos decir que si nosotros queremos preservarnos, pareciera que tenemos que evolucionar ecológicamente. Pero ¿dónde está el punto? Y aquí yo citaría a Gregory Bateson. Él, en el último capítulo, creo que el último y el de los capítulos más, yo diría los mejores capítulos para leer de Paso hacia una ecología de la mente, se titula el último capítulo Las raíces de la crisis ecológica. ¿Sí? Aparece ahí. Y Bateson hace un esquema muy, digamos, queriendo puntualizar lo esencial de los 3 grandes factores de la crisis ecológica. Entonces ahí en un primer momento estaría que sea toda la sociedad industrial, ¿verdad?
todo lo que ya conlleva, ¿verdad? Por un lado. Y después el otro elemento era algo así también, ¿verdad? Sí, el capitalismo, que es todo eso, perfecto. Pero había un tercer elemento que todo eso también interactúa con lo que él llamaba las ideas que tenemos acerca de las cosas. O sea, lo que dice una epistemología le llama él. Un modo de, como en Spinoza, un orden de conexión de las ideas. Y así como en Spinoza, Bateson dice que hay una conexión, o sea, ese orden de ideas a su vez se retroalimenta, en términos cibernéticos, con un sistema industrial, con un sistema comercial, con un sistema educativo. Entonces, tenemos una especie de bucle, un sistema que en su momento pareciera que nos llevaba al progreso, pero ahora por los efectos que va teniendo y que vamos viendo por ahí, pero no comprendiendo mucho, resulta que están indicando una grave crisis de civilización, como dice Richman, ¿verdad? Y entonces lo que dice Bateson dice, bueno, respecto del ámbito así industrial, político, militar, como profesores de filosofía, gran cosa no podemos hacer, dice Bateson. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, y entonces él dice, pero sí en ese ámbito de la idea, ahí podríamos incidir. Ahí, y como esto es retroactivo, un cambio, como es un sistema, un cambio en uno de los factores incide en los otros, ¿verdad? Entonces, digamos que es una especie de principio de esperanza, ¿verdad? Los Bloch, ¿verdad? Inmanente en todo caso, pero tiene su lógica, la lógica cibernética de Bateson. Y entonces es ahí donde yo digo rescatar pensamiento estoico, algunos elementos de Aristóteles, Spinoza, y por supuesto Bergson, John Dewey, Deleuze, etc. Y bueno, y todos los otros que explícitamente, como Nae y compañía, que ya explícitamente hablan de pensamiento ecológico. Eso de la tradición occidental, pero eso, el tema es pensar esa crisis y tratar de llevarlo a que generemos ideas, pero en el sentido spinoziano, no solo que pensemos y luego hagamos otra cosa, sino que el orden de nuestras ideas sea el orden de conexión con las cosas. Y es muy difícil. Por ejemplo, se nos plantea el tema de la locomoción, los autos, cómo el auto contamina el ambiente, nosotros usamos, necesitamos. Bueno, entonces ahí entra un tema de que tenemos que cambiar el modo de vida en la ciudad. Tenemos que buscar otros diseños. La cuestión urbanística. Claro, la urbanística entraría, ahí también la ecología tiene mucho impacto. Yo le puedo citar a un autor que me parece muy interesante, Salvador Rueda, catalán, que piensa a fondo este tema de la ciudad en términos ecológicos y que ya hay algunos resultados concretos. Eso es lo interesante, porque si no, pareciera que estamos hablando un poco a lo Platón, de una república ideal, y sin embargo, la ecología, al contrario, tiene que ver con, digamos, elementos fácticos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que le dije a los guaraníes, una línea, la latinoamericana, por ejemplo, va mucho por ahí, Boaventura Santos y compañía, Enrique Leff también en parte, mexicanos de Leff, ellos dicen que no hace falta irnos a John Dewey y compañía, Spinoza, para que si ya detenemos a las culturas indígenas, los mitos y tal, recuperar eso que ya está en el pueblo, dicen ellos, ¿verdad? Y por lo tanto sería mucho más fácil pensar ecológicamente desde valiéndonos de esos elementos ya culturales dados y que existieron efectivamente y tratar de hacerlo valer políticamente. A eso va la cuestión. Un ejemplo es, por ejemplo, el tema del desarrollo agrícola que hubo en su momento, aplicar la ciencia y la tecnología desde el punto de vista supuestamente universal, racionalista, llevó a estos programas de desarrollo de la agricultura para que sea más productiva. Y esto se aplicó en un momento con, por supuesto, asesoría de norteamericanos, todos los técnicos, había por haber, los agrónomos y tal, en el Perú. Y resulta que se empezó a plantar de una forma, los del lugar le dijeron que quizás así como estaban haciendo no iba a funcionar.
Y los otros no, pero si así está, así dice el manual, así tiene que ser. Cállense ustedes indígenas que no saben nada, usted ni siquiera terminaban la escuela. Bueno, resulta que al final todos los proyectos de ese agrícola, de desarrollo, fracasaron. Se produjo una erosión total del medio porque simplemente se olvidaron no calcularon el tema de las pendientes, que no existe, por ejemplo, en la pradera norteamericana, en Europa. Entonces, habían ya modos que los indígenas del lugar ya practicaban y que fueron olvidados por los técnicos de las universidades actuales, y resulta que ahí ya estaban. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se pueden o se deben recuperar ciertos conocimientos, no solamente los mitos, las leyendas, que también está bien, ¿verdad? Pero también las culturas indígenas tendrían valor incluso como conocimiento de ayuda a la ciencia racional moderna, o sea, formaría parte de la ciencia. Entonces, no solo el tema de la Pachamama, eso que también, por el lado de la valoración, no está mal, ¿verdad? Solo que fácilmente todo eso se hace turístico, ¿verdad? Ese es el problema ese de la Pachamama. Bueno, y eso, triste es alegre, dice. Sí, total. Bueno, creo que ya estamos llegando a nuestra hora. Muchachos, si quieren compartir algo con el profesor, hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, algún autor X, autora, qué sé yo, lo pueden hacer ahora. Aprovechamos este momento y para ya ir dando una finalización a nuestra tercera sesión y digamos, nuevamente aprovechar la sapiencia acá de nuestro profesor. O todo claro o todo oscuro, más o menos. Algo que noté con lo que estabas mencionando de los saberes, entre los saberes locales, específicamente de los indígenas, y tipo los teóricos que vienen de afuera a tratar de decirte cómo debe actuar las sociedades, entre comillas, civilizadas y no civilizadas también, que bueno, es un término problemático. Y vuelvo nuevamente a Guattari, lo digo porque lo estoy leyendo mucho ahora y tipo estoy un poco empapado con eso. En uno de los pasajes de que es la ecosofía, menciona que si en serio hay que hacer un trabajo ecosófico, específicamente entendiendo en 3 puntos esenciales, que es la cuestión política, ética y existencial. Creo que este es un tema clave que lo saca de Bateson, porque tipo creo que en su último texto, Osmosis, empieza, en su último libro, digo bien, empieza citando una partecita de Bateson con respecto a las ideas buenas y malas, y me pareció tan espinosista. Pero en fin, lo que voy. Lo que plantea, lo que tratando de hilar con lo que estabas mencionando de autores que vienen a decirte cómo hay que mejorar la fauna, qué sé yo, el ambiente, la ecología. Lo que me parece interesante es lo que dice Guattari, es que hay que hacer un ejercicio transversal en donde tanto universitarios, investigadores, activistas y también las personas o a ver, ¿cómo llamarlo? Para no meter tanto la pata, la gente que está pasando, que tiene la sabiduría con respecto al espacio donde está constituido, Viviendo. en este caso, donde estás viviendo, se haga ese trabajo en conjunto, transversal, y que no necesariamente se haga lo que siempre se hizo, que es, yo experto tengo que decirte cómo tenés que hacer las cosas o cómo debes vivir, sino al contrario, el planteamiento guattariano me parece que, esto lo plantea, que es la ecosofía, lo repito, hacer al contrario el ejercicio de transversalidad, armar un diálogo fructífero y que esto pueda generar nuevas maneras del vivir, algo así creo que lo menciona Guattari. Bueno, perdón por meter Guattari. Dice Marisa, clarísimo y más que pertinente el tema. Muchas gracias, dice Marisa. Yo creo, si por ahí querés decir algo más, Manolo. No, ya hablé mucho. Amigos y amigas, si no tienen más nada que decir,
No sé si Cristian está ahí. Cristian, ¿estás por ahí? Ah, está con su bebé. Para mí que esté con su bebé. Así Con que, su bebé, sí. Entonces, tema- bueno, si ya no queda más nada que decir, podemos dar por finalizada nuestra tercera sesión de caja de herramientas. Para las personas que llegaron tarde y quieran la grabación, esto está grabado. Pueden escribirnos al correo que es sidparaguay@gmail.com, y ahí les damos el enlace para que puedan acceder a la grabación de esta tercera sesión. Y bueno, profe, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos y a todos por asistir a esta tercera sesión. Y bueno, esperamos en nuestra cuarta y última sesión, que estará el Magíster Charles Quevedo hablándonos sobre Badiou y una lectura, digamos, para qué nos puede servir Alan Badiou. Creo que algo así era. Okay. Muchas Sí, gracias. el otro tema que para la próxima es el tema de la técnica. Eso está ahí también. Para la Sí, próxima. eso, yo digo que tipo en un volumen 2, así tipo Por eso en un volumen 2 habría también. que poner en el tapete también, que es un tema La importante técnica. actualmente. Así que, Y bueno, dale. excelente, dice Claudio, tu ponencia. Marisa dice sí, obviamente, es un tema clave, creo que, que, que hay que tratarlo. Y bueno, agradecido con todas y todos, así que nos vemos en la cuarta sesión. Manolo, muchas gracias. Chao. Gracias por. Nos vemos mañana nosotros. ¿Listo? Chao, chao. Chao, chao.